Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Ciencias Jurídicas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Felipe Ibáñez, quien nos va a platicar sobre un tema muy interesante que es la formación de la conciencia a la luz de la ética. Felipe, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, Lidia. Para iniciar esta plática, Felipe, me gustaría que me dijeras para ti qué es la ética. ¿Cómo la definimos? Bueno, la ética ante todo es una ciencia. La ciencia sabemos que es el conocimiento de las cosas por sus causas. Y la ética es una ciencia auxiliar de la filosofía, es una ciencia eminentemente práctica, al igual que el derecho es una ciencia normativa. Pero se distingue en el derecho porque la ética lo que busca es el valor bondad del acto humano, y en el ámbito jurídico la ética profesional lo que busca es ese valor humano, ese valor de la bondad en el ejercicio de nuestra profesión. En el derecho busca la perfección del hombre como ser social. En el derecho no puede existir derecho si no hay un alter ego, si no hay otro yo. Mientras que la ética tiene un horizonte más amplio. La ética busca la perfección del hombre como ser individual y la perfección del hombre como ser social. Obviamente, en el ámbito social es donde se desarrolla más la ética profesional. Yo les pongo, cuando he impartido clases de ética en la licenciatura, les pongo el ejemplo a los alumnos de aquella película de Tom Hanks, El náufrago. La de la pelota, ¿no? Exacta, la de Wilson. La de Wilson. Y entonces yo les digo, bueno, ¿qué deberes jurídicos tendría el náufrago? Y yo el único deber jurídico que encuentro, estando él solo en una isla, que es prácticamente res nullius, porque pues nadie la reclamaba, nadie pasó por ahí. Yo les decía, el único deber que tendría él jurídicamente hablando es el respeto del medio ambiente. No destruir la naturaleza, no incendiarla, no afectar a los animales que habitan ahí, no ensuciar, ¿verdad?, el ambiente. Sin embargo, si nos vamos al ámbito ético, encontraríamos muchísimas más obligaciones. ¿Cuáles eran las obligaciones principales de él estando solo? Pues las vemos. En primer lugar, ocupar su tiempo, tener actividades, no desperdiciarse. El respeto a sí mismo, ¿no? El respeto a sí mismo, que vemos que hubo un momento en que se sentía tan solo que diseñó una horca para un caso de desesperación suicidarse, ¿no? En esa soledad tan terrible. Pero además, en cuanto a sus deberes sociales, pues él tenía la obligación de volver al mundo, de regresar, digamos, a la civilización. Había dejado un trabajo, había dejado una novia, tenía familia, tenía amigos. Entonces, él tenía esa obligación de no estar estático. Jurídicamente sería exigible que él regresara, alguien le podría reclamar, al contrario, tendría derecho a una indemnización por el accidente que sufrió y por todo lo que padeció durante esa época, ¿no? Entonces, la ética es esa ciencia que tiene por objeto la conducta humana, es su objeto material, pero tiene un objeto formal que lo distingue de las demás ciencias, de la psicología, del derecho, de las otras ciencias humanísticas. En este caso, el objeto material, pues ya lo hemos dicho, es la conducta. ¿Y cuál va a ser la especificidad de la ética? El valor bondad del acto humano. Y esta bondad, ¿cómo la podríamos distinguir del mal? ¿Qué elementos a lo mejor debe de haber para poder decir esto es correcto, esto está bien, y esto no es correcto, esto está mal?
Bueno, la primera distinción, yo diría que el bien lo define Aristóteles y dice que es aquello para lo cual las cosas fueron creadas. ¿El ser humano para qué fue creado? Para amar, en primer lugar, que es buscar el bien de otro. Decía Aristóteles, el hombre está hecho y es un ser social. Solo los ermitaños y las bestias andan solos, ¿no? Aún los animales se congregan. Y el hombre es ese ser social. El bien entonces lo lleva a la convivencia, que es lo que es conforme a su naturaleza, para servir a los demás. El bien tiene 3 características. Es aquello que es conveniente a la persona, aquello que lo perfecciona y aquello que es conforme a su naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos un acto humano, tendríamos que distinguir primero cuando hay un acto humano y cuando hay un acto del hombre. Los actos del hombre son aquellos actos, digamos hoy para ser inclusivos, los actos del hombre o de la mujer, son aquellos actos en que poco se distinguen de los que llevaría a cabo un animal, como comer, como dormir. Todos esos son actos en los que no interviene prácticamente la voluntad. Los lleva a cabo los inherentes al ser humano. Al ser como tal, que necesarios para su subsistencia, como el dormir, como el respirar, como el comer, ¿sí? Y los actos humanos son aquellos que se refieren al aspecto racional del hombre, no meramente a sus facultades inferiores, como serían los apetitos o los sentidos, sino que van a su entendimiento. No solo en un impulso, pues. Exactamente. Entonces, esos actos, para que sean humanos, tiene que intervenir las facultades superiores. Es decir, tiene que haber entendimiento, razonamiento, inteligencia y además, como segundo elemento, la voluntad. Cuando nosotros leemos una sentencia en materia penal en la que se condena a alguien por un delito doloso, dice porque entendió y quiso el resultado. Entonces, su razonamiento y su voluntad lo llevaron a llevar a cabo este acto. Así lo razonó. Lo razonó, pero hay otro elemento, es la libertad. Es decir, la libertad, ¿cómo la podemos definir? Es la autodeterminación en los valores. La persona tiene que ser capaz de autodeterminarse. Si la persona no se puede autodeterminar, pues no hubo libertad. A lo mejor llevó a cabo ese acto impulsado por una fuerza externa. Pero no hubo esa interiorización humana. De eso me gustaría que ahondáramos en el siguiente corte, Felipe, si me permites. Vamos a un corte y continuamos. A su programa de Ciencias Jurídicas. Felipe, estábamos platicando antes del corte sobre el bien y lo que es la bondad y sus elementos, pero por el otro lado también tenemos al mal. ¿Qué es el mal? El mal, nosotros recogemos el concepto de la tradición judía. En la tradición judía nos habla de esa profunda debilidad humana que nos lleva a elegir, porque el hombre siempre elige
pero puede elegir mal. El hombre siempre va a elegir un bien, pero esa elección, cuando elija un bien, puede elegir un bien, pero elegir mal. Por ejemplo, y de la propia tradición judía, vamos a recoger un ejemplo que es el que inspira esa idea del mal. Tenemos en el libro de los Reyes, nos habla del rey David. El rey David, que fue el rey que Dios eligió. Y ese hombre, cuando ya había logrado la hegemonía del pueblo de Israel y que él ya no salía a combatir, que ya mandaba sus ejércitos, ya le tocaba descansar, estaba una tarde sentado en la terraza, pues de lo que primitivamente sería su palacio en esa época. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que una mujer muy hermosa, vecina de él, se estaba bañando. Ella era Betsabé y era esposa de un hitita que era soldado, que estaba en el frente de batalla, que se llamaba Urías. Se quedó prendado de la belleza de esa mujer e hizo que se la trajeran. Y la sedujo, pasaron los días y seguía en el frente de batalla su esposo, pues pasó por lo menos más de un mes, y ella se dio cuenta de que estaba encinta y que ese niño que vendría pues iba a ser hijo del rey David. Entonces se lo dijo al rey y el rey estaba prendado de ella, a pesar de que tenía esposas y concubinas. Entonces el adulterio, pues recuerdas que era penado con la pena de lapidación. Y el rey quiso salvar esta situación y mandó traer a Urías. Para no hacer el cuento largo, Urías se fue a dormir al cuartel los días que estuvo el rey, y ante que estuvo ahí con el rey lo invitó y él se iba a dormir al cuartel por solidaridad con el ejército. Entonces no tuvo esa relación con su esposa. Iba a quedar al descubierto el crimen y David cometió pues la segunda falta, el segundo pecado gravísimo, que fue ordenar que lo pusieran en el lugar más peligroso y que lo abandonaran a su suerte en el frente de batalla, y Urías murió. Por querer salvar la situación, por querer hacer tal vez un bien, ¿no? Resultó peor. Entonces resultó muy mal. O sea, todas las decisiones que tomó el rey resultaron mal. Entonces pasa el tiempo y llega el profeta Natán y le dice: rey, te traigo un caso en justicia. ¿Cuál es ese caso? Pues hay un hombre que tenía una corderita que era la luz de sus ojos, la alegría de su corazón. Y junto vivía un hombre que tenía ganados al por mayor. Pero un día llegan unos invitados y manda a traer la corderita y se las da. Entonces, eso es lo que me planteas. Ese hombre merece el castigo más severo. Y le dice: pues ese hombre eres tú. ¿Pero yo por qué? Y le explica la situación. Tú tienes esposas, concubinas, y este hombre era todo lo que tenía, era su mujer amada. Claro. Y el rey se arrepiente. Y en castigo va a morir ese niño que viene en camino. El rey hace penitencia, pero no se libra del castigo. Toda su vida le pesó haber ofendido a Dios. Entonces, él compuso los salmos, y un salmo terrible es el Salmo 50, que es el Miserere: misericordia, Señor, qué pecado contra ti. Y ahí descubrimos esos tres elementos que la sabiduría judaica nos da acerca del mal, de ese apartarse del buen camino. El primero es el ata. Es una palabra hebrea que es ata y que quiere decir no dar en el blanco, errar, que puede ser lo que, o no es que pueda,
fue lo que pasó con el rey. En segundo lugar tenemos el awón, que significa torcer o doblar, ¿sí? Hay de aquellos, dice Isaías, que dan el mal por el bien. Sí, hay una equivocación. Hay una equivocación y está torciendo el camino. Cuando obramos mal, no damos en el blanco o torcemos el camino y pretendemos que parezca bien lo que está mal. En tercer lugar está el peshá, la rebelión del súbdito respecto al soberano, es decir, salirme del orden establecido, brincarme la ley. Hay otra palabra que se llama shub, en hebreo, que quiere decir corregir el rumbo. Y eso es la ética, ¿verdad? El doctor Víctor Manuel Pérez Valera dice en su libro de ética que la ética es una brújula y que el hombre, así como los marinos, van corrigiendo el rumbo, la ética nos hace ir corrigiendo el rumbo. Y esta corrección también y esta distinción entre el bien y el mal, supongo que se da en la mayor parte por nuestra conciencia. Por supuesto. ¿Y qué es la conciencia, Felipe? ¿Cómo la definirías? Nosotros definiríamos a la conciencia como esa ley interior, anterior a mí, que me conmina irremisiblemente a actuar bien. A elegir por el camino del bien. A elegir el camino del bien. Me gustaría que nos platicaras mucho más de la conciencia, obviamente a la luz de los valores y principios éticos, regresando del corte, Felipe. Regresamos. Programa de Ciencias Jurídicas con el licenciado Felipe Ibáñez. Felipe, y para seguir platicando de la conciencia, ¿esta es innata al ser humano? Sí, mira, la conciencia no depende de una disciplina que se nos haya impuesto. La conciencia está en el corazón, en la razón del hombre humano. Está inscrito como una capacidad en nosotros y en la necesidad de nuestra naturaleza racional. Es esa chispa, ¿verdad? Lo que Lonergan llamaría el insight, el descubrir en un momento dado en nuestra intimidad, es algo que tenemos impreso, es algo fundamental del bien, es un recuerdo primordial de lo que es bueno y de lo que es verdadero. O sea, es innato a la persona ese sentido del bien y del mal. No quiere decir que sea algo subjetivo, no, es algo objetivo. ¿Por qué? Porque es una adecuación de nuestra mente con la verdad. Y la verdad es una. ¿Cómo definiríamos a la verdad? Pues es la adecuación de nuestra mente con la realidad. Muchas veces el ser humano, para justificarse, deforma la verdad. Y no hay que poner muchos ejemplos, ¿verdad?, de este tema en que se dice una cosa por otra. Lo que decíamos antes, se da por bueno lo malo. Porque además, incluso no me vas a dejar mentir, hay veces que al tomar una decisión, y no solo como abogados, como seres humanos, en el fondo, es decir, en nuestra conciencia, sabemos que es incorrecto y ponemos 1000 argumentos para que sea la verdad que nosotros queremos, ¿no? La adecuamos a nosotros, se puede decir que hasta la manipulamos para que pueda ser lo correcto cuando sabemos en el interior que no es así. Al manipular lo que estamos haciendo es traicionar nuestra propia conciencia,
porque ese dictado de la razón que tenemos en nuestra interioridad, ese lo podemos deformar y ahí está el mal, ¿sí? El torcer, el presentar las cosas buenas por malas o malas por buenas, ¿verdad? Según la conveniencia de la persona. Pero, insisto, esa conciencia nos lleva a la verdad y nos aleja de la subjetividad, a menos de que nos repleguemos en nosotros mismos, de que no queramos salir y que lo único que nos interesa sea lo propio. El beneficio propio. El beneficio propio y estemos dispuestos a pasar por encima de la verdad. Y creo que un buen parámetro podría ser, al tomar una decisión, a lo mejor en algún juicio, o incluso también alguna decisión personal, el preguntarnos, ¿estoy haciendo el bien a los demás y estoy sirviendo? Porque no debemos tampoco olvidar que como abogados estamos al servicio de la sociedad para causar un bien a los demás. Exactamente, si recordamos los estatutos de nuestro colegio y el código de ética que nos dicen que el abogado es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia. Así es. Entonces, si el abogado no tiene formada una conciencia clara de lo que es el bien, ya ahí tendríamos que hablar de las otras virtudes, de lo que es la prudencia, de lo que es la justicia, de lo que es la fortaleza y lo que es la templanza, el abogado no va a actuar bien. Entonces la conciencia, si es algo innato, no quiere decir que ya esté agotada. Nos corresponde a nosotros como abogados, como personas, formar nuestra conciencia. Claro, podríamos decir también que tenemos como abogados ciertos lineamientos para actuar de forma correcta de acuerdo a la legislación aplicable en las ramas en las que nos dediquemos, pero que la conciencia entonces también son esos lineamientos que nos tenemos que nos autorregulan. Por supuesto, esos lineamientos, hay algunos que van más allá del derecho y que nosotros los conocemos por nuestro código de ética. O sea, la ética no es como el derecho que sea exigible en todos los casos. Por ejemplo, en un litigio, un abogado que corre copias de traslado a su contraparte, pues ese es un deber ético. Hay casos en que si promuevo un incidente tengo que acompañar una copia para que se le corra traslado. Así es. Pero en otros casos, ¿por qué lo hago cuando no es necesario? Cuando no está estipulado en la ley. Por respeto. Por respeto y por cumplimiento de un deber ético, por ahorrarle trabajo a nuestro colega, pues siguiendo un principio que está definido en, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el principio de lealtad, ¿verdad? Ser leales a la otra parte, no anteponer nuestro interés. Y compañerismo, ¿no? También. Exacto, el compañerismo. Por lo que los abogados tenemos que observar entonces todas estas virtudes y principios que nos marca, como bien decías, nuestro código de ética y nuestra propia conciencia, ¿no? Exactamente. Y nosotros pues tenemos en la barra muchos elementos que nos ayudan. Por ejemplo, las sesiones de esta comisión, en donde continuamente estamos examinando las distintas ramas del derecho, la forma en que debemos actuar, en que debemos comportarnos, ¿sí? Sí. Tenemos nuestro propio código de ética, tenemos nuestro código de ética comentado, el libro que escribió la doctora Ángela Parisi, en donde se comenta nuestro código y se amplía la interpretación del mismo conforme a otros códigos y a las disposiciones de otros países. Felipe, ¿y quién mejor que tú para platicarnos de este tema? Porque déjenme decirles que Felipe también fue coordinador de esta comisión de ética profesional y además eres un miembro muy activo de nuestro colegio, además de, por supuesto, querido amigo personal.
Felipe, y por último, ¿qué recomendación respecto de la conciencia le darías al auditorio? No, sería un poco difícil decir que yo dé una recomendación. Yo creo que es para mí mismo, ¿verdad? El formar nuestra conciencia, el no ser laxos. La conciencia no es un traje a la medida. Y esa recomendación, pues tenemos que hacérnosla nosotros, que tenemos que ser objetivos. Y finalmente me olvidé decir del curso de ética en línea que tiene nuestro colegio a disposición de todos los abogados y que ya son más de 200 abogados los que lo han tomado, pero ojalá que todos nos animáramos a cursarlo, ¿verdad? Es un curso muy práctico y además es corto, vaya, pero abarca todos los valores y principios que platicábamos. Yo ya lo tomé también, Felipe, es un curso muy recomendable para nuestro auditorio. Felipe, fue un gusto tenerte con nosotros. Ojalá se repita esta entrevista para poder hablar de otros muchos temas más de ética profesional en el cual eres experto, y de verdad fue un placer entrevistarte, Felipe. Muchísimas gracias y siempre será un placer estar contigo y con nuestro colegio. Muchas gracias a nuestro auditorio por habernos acompañado. Este fue su programa de Ciencias Jurídicas. Hasta luego.